porque disminuyen el trabajo del corazón. Si yo uso verapamilo en un paciente que solo es hipertenso, entonces lo expongo a reacciones adversas a nivel cardíaco. Y el paciente va a andar bradicárdico y quizás le desarrolle hasta una insuficiencia cardíaca. Entonces, el verapamilo se utiliza cuando necesitamos acción en los vasos sanguíneos, pero también acciones depresoras en el corazón. Por eso en el esquemita dice algunos BCC, porque las dihidropiridinas no reducen el trabajo del corazón. Su efecto es casi nulo. ¿Quedó claro esto? ¿Hay alguna pregunta? Esto fue básicamente la clase del martes, ¿verdad? Que estoy repitiendo para que los que no pudieron entrar. Y así después no me dicen, doctora, es que usted dio esa clase cuando no nos tocaba la hora. Entonces así no hay excusa, ¿verdad? Pero veo que casi siempre son los mismos que están aquí y hay personas que nunca se conectan. Así que no hago nada diciendo esto. Bueno, continuamos. Bueno, eso ya lo leen, los usos terapéuticos de los BCC, la angina variante, la angina de esfuerzo, la angina inestable. También se usan como antiarrítmicos en la profilaxis de la migraña, en la enfermedad de Raynaud, principalmente estos BCC, y también pueden prevenir un aborto, porque como son relajantes, como causan relajación del músculo liso, pueden causar también relajación del miometro, del músculo liso uterino, y evitar las contracciones. O sea, el mismo trabajo que hacen en el músculo liso de las arterias, lo pueden hacer en el músculo liso del miometro, y por eso pueden evitar las contracciones uterinas en el parto prematuro. Ok, bueno, la toxicidad, las principales reacciones adversas se deben precisamente a su poder vasodilatador. Entonces, los que son más vasodilatadores, como las dihidropiridinas, causan mayores reacciones por vasodilatación, como cefaleas, enrojecimientos, mareos. El verapamilo se asocia con estreñimiento, todos pueden causar reflujo gastroesofágico, principalmente las dihidropiridinas pueden causar edema principalmente periférico, porque aumenta la presión hidrostática, etcétera, ¿verdad? Esas son las reacciones adversas. El segundo grupo del que hablamos fue de los betabloqueadores, que aquí no me detengo mucho porque esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Los betabloqueadores disminuyen el trabajo del corazón porque bloquean los receptores beta 1, principalmente a nivel cardíaco, antagonizando las acciones de las catecolaminas, lo que me lleva a una disminución del consumo de oxígeno por parte del corazón, porque se cardiodeprime. Porque al reducir la acción de al bloquear la acción de las catecolaminas, porque ellos están unidos, también reducen las concentraciones del calcio. Entonces, de esa manera, los beta bloqueadores disminuyen el trabajo del corazón, lo que conlleva una disminución del consumo de oxígeno. Por eso se ha demostrado que los beta bloqueadores no solo reducen los síntomas, sino que también pueden aumentar la supervivencia del paciente. Los betabloqueadores son de elección en aquellas anginas que se desatan por un ejercicio, porque ustedes ya saben que cuando hacemos actividad, ejercicio, se activa el simpático. Entonces, esa activación del simpático aumenta el trabajo del corazón, aumenta el consumo de oxígeno y aquí podemos tener una angina. Entonces, si el paciente está tomando un betabloqueante, aunque haga ejercicio, no se va a taquicardizar tanto porque tiene bloqueados los receptores para las catecolaminas. Entonces, puede prevenir también una angina o inclusive un infarto. Por eso es que los beta bloqueadores pueden aumentar la supervivencia y reducir la mortalidad. Recuerden que habíamos hablado de los beta bloqueadores que se dividen en generaciones, eso ya lo habíamos dicho, y las 4 propiedades importantes de los betabloqueadores, que son la cardioselectividad, la actividad simpático-mimética intrínseca, la vasodilatación periférica y la actividad estabilizadora de membrana, que lo vimos en el primer parcial y que lo van a volver a estudiar. Bueno, y
Y ya vamos avanzando, ya es todo para terminar, con la segunda parte del tratamiento de las cardiopatías isquémicas, y que comprende el uso de antiagregantes plaquetarios, antiintegrinas y antitrombóticos. Generalmente, los agentes antiplaquetarios, antitrombóticos, anticoagulantes, etcétera, se utilizan más que en la angina estable en los síndromes coronarios agudos, como por ejemplo la angina inestable y el infarto. Entonces tenemos que hacer esta diferenciación. ¿Cuáles agentes antiplaquetarios usamos? La aspirina, que sigue siendo muy económica, es muy buena porque inhibe irreversiblemente a la COX-1, que es la que sintetiza los tromboxanos en las plaquetas y que promueven la agregación plaquetaria. Entonces, al inhibir a la COX-1, inhibimos la síntesis de tromboxanos y las plaquetas ya no se agregan. Por eso es antiagregante plaquetario. Generalmente se administra en dosis de 160 a 325 al inicio del tratamiento para mejorar la supervivencia, y después podría bajarse la dosis a 100 miligramos diarios. Actualmente otro antiagregante plaquetario que apareció en el mercado ya hace bastante tiempo, pero es mucho más caro, es el clopidogrel. Y también aparecieron después las tienopiridinas, prasugrel, ticagrelor, cangrelor, que tienen propiedades farmacocinéticas más favorables, estas tienopiridinas. Pero claro, si ustedes comparan el precio de un clopidogrel a la aspirina les puede costar tal vez 30 lempiras, 75 lempiras vale la cardioaspirina, creo, versus 1.300 que valen 15 tabletitas de clopidogrel. Entonces la aspirina sigue siendo barata. Claro, estos medicamentos son más potentes, ¿verdad? Y se van a utilizar en pacientes que tienen un riesgo alto de síndromes coronarios agudos. Y no digamos las tienopiridinas, ¿verdad? Que tienen propiedades farmacocinéticas más favorables. Y estas tres, las tienopiridinas, prasugrel, ticagrelor y cangrelor, son superiores al clopidogrel, no digamos a la aspirina, ¿verdad? También la aspirina junto con el clopidogrel y prasugrel tienen un mecanismo de acción irreversible o prolongado como el ticagrelor. Entonces pueden causar hemorragia aún cuando ya se han suspendido porque el efecto permanece. Fíjense que si van a una cirugía de un paciente, le tienen que decir que debe de dejar de tomar ticagrelor, clopidogrel 5 días antes de la cirugía, o 7 días antes si toma prasugrel o aspirina, porque puede tener una hemorragia durante la cirugía. Aunque se hayan suspendido, hay que esperar de 5 a 7 días. Entonces, esos son los antiagregantes plaquetarios. Luego surgió otro grupo de antiagregantes plaquetarios que se conocen como agentes antiintegrinas, que van con otro mecanismo de acción dirigidos contra la integrina plaquetaria, GP2B3A, que es una proteína, una integrina, importantísima para la agregación de las plaquetas. Entonces, estos fármacos inhiben a esta integrina, evitando la agregación plaquetaria. Son tan potentes que el riesgo de una hemorragia es bien alto. Solo vienen para uso intravenoso. Entonces, estos medicamentos son de uso hospitalario. No es que se va a poner alguien abscisimab en la casa, ¿va? ¿Por qué? Tiene una hemorragia y hasta se puede morir, o tirosibán, o eptifibatida, ¿verdad? Son altamente efectivos, son potentísimos. Entonces, estos solo se usan a nivel hospitalario, porque tienen un índice terapéutico bien estrecho y además necesitan administración parenteral. Ahora pasamos a los anticoagulantes. Oigan bien, acuérdense, porque se los voy a preguntar de alguna forma en el examen. No confundan anticoagulantes con antiagregantes, porque son dos mecanismos de acción diferentes. La aspirina, el clopidogrel, el ticagrelor, etcétera, son antiagregantes plaquetarios. Las plaquetas son células de la sangre. Acuérdense que son 3, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Entonces, hay un grupo de medicamentos que son antiagregantes plaquetarios. Ahí está la aspirina, el clopidogrel, etc. Evitan la agregación de estas células, la agregación de las plaquetas, que podría contribuir a la formación de un trombo y hacer que obstruyan las coronarias. Estos son antiagregantes. Pero cuando se conforma principalmente un síndrome coronario agudo como un infarto, también se activa la cascada de la coagulación y se empiezan a sintetizar los factores de la coagulación, que esto se da en el hígado. Entonces, la cascada de la coagulación está representada por la activación de los factores de coagulación. El factor 1, 2, 3, que ya reciben el nombre de trombina, protrombina. Entonces, no vayan a confundir, porque cuando yo digo anticoagulantes, me refiero a los fármacos que trabajan en la cascada de la coagulación. Entonces, un anticoagulante no es lo mismo que un antiagregante. Son dos acciones diferentes. Los anticoagulantes evitan la formación de coágulos, evitando que se sinteticen los factores de la coagulación o bloqueándolos cuando ya están formados. Entonces, no es lo mismo usar aspirina que heparina, porque la heparina es anticoagulante y la aspirina es antiagregante. Tienen que estar bien claritos en eso, porque a veces me dicen que la aspirina es anticoagulante. La aspirina no es anticoagulante. Ahora, lo que sí tienen en común es que los dos grupos de fármacos pueden causar hemorragias, eso sí, pero unas porque evitan la agregación plaquetaria y otras porque evitan la coagulación de la sangre. Entonces, dentro de los anticoagulantes tenemos la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina. También tenemos el fondaparinux, que es el que tiene un perfil de seguridad más, ¿cómo les puedo decir? Tuve un lapsus, más favorable, se me había ido la palabra. El fondaparinux también es un anticoagulante, inhibidor del factor 10A de la coagulación. Y su perfil de eficacia y seguridad es muy bueno y por eso es la primera elección. También dentro de los anticoagulantes tenemos a la hirudina, a la vivalirudina, que son inhibidores de la trombina. La trombina es el factor 2 de la coagulación que se produce en el hígado. Entonces, todos estos son anticoagulantes. Estos, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux y los inhibidores de la trombina. Después, al final, yo tengo una tablita que uso del libro de Goodman, donde están clasificaditos los medicamentos. Luego tenemos los agentes trombolíticos, los que destruyen el trombo. Uno de los más utilizados es el RTPA, así se llama el fármaco. Pero en la angina inestable no son útiles, solo en el infarto, el RTPA. Y otros agentes antianginosos como la ranolacina, ivabradina, nicorandilo y trimetazidina, que son nuevos relativamente, y yo les voy a explicar lo más importante de ellos en una tablita que tengo más adelante, y que muchos de ustedes en sus casos clínicos los van a estudiar porque ahí están como parte del tratamiento. Por eso pongan su máximo esfuerzo en ese caso clínico. Léanlo todo el grupo, no solo se limiten a lo que les tocó a cada quien, porque les va a servir mucho al momento del examen. Entonces, en los síndromes coronarios agudos, como ya les había dicho, tenemos la angina inestable y el infarto al miocardio. También hay casos clínicos de esos. Algunos tienen angina, otros tienen infarto, otros tienen hipertensión, otros tienen arritmias. Entonces, el infarto, a diferencia de la angina estable, sí se diagnostica con una prueba de laboratorio que es bien característica y es la medición de una enzima que se llama troponina. Las troponinas se miden sus niveles plasmáticos